En 2 videos anteriores hemos estado hablando de la ley de 3, ¿recuerdan? La ley de 3, más que una ley, es una fuerza cósmica que cuando se reconoce explica la mayoría de nuestros fracasos, conflictos, peleas y errores. Entender esta fuerza nos da el poder de cambiar nuestra vida. Para que se materialice algo, se necesitan, como recuerdan, 3 fuerzas. La fuerza activa, positiva y motivadora. La fuerza pasiva o negativa. Y la fuerza neutral, facilitadora. Cuidado con esto. Negativo y positivo no siempre quiere decir bueno y malo. Las 3 fuerzas son igualmente importantes. Ninguna puede funcionar sin las otras 2. Esta ley funciona en nuestro mundo interior, mental, psíquico, en el mundo físico y en el reino espiritual, en todas partes. Es fácil observar las 2 primeras, la fuerza activa y la pasiva. Pero la tercera no es tan fácil de ver, porque nuestros sentidos físicos no ven lo invisible, y esta tercera fuerza neutral funciona en el reino sutil o invisible. Déjame darte un ejemplo de la vida real. El sueño de mi amiga Iris era ser una psicóloga, pero abandonó sus estudios cuando se enamoró y se casó y tuvo 4 hijos. Cuando los hijos fueron mayores, ella ya también estaba un poquito mayor, pero aún soñaba con volver a la universidad y terminar sus estudios. Cuando comentó con su esposo que quería volver a la escuela, de inmediato se levantó la segunda fuerza de oposición. Él le dijo que era absurdo y que un diploma a estas alturas no le valdría de nada. El deseo de Iris de ser una psicóloga es la fuerza positiva. Esa fuerza positiva creó de inmediato una fuerza negativa de oposición, que en este caso es la negación de su esposo para el proyecto de Iris. Si Iris acepta la opinión de él y no hace nada, las 2 fuerzas se cancelan. Y su sueño quedaría solo en eso, en un sueño como nos pasa tan a menudo. Pero yo le expliqué a Iris el concepto de la ley de 3. Iris reconoció de inmediato que en su propósito había una tercera fuerza esperando ser despertada. Resulta que a su hijo mayor ella sabía, le encantaba la idea de que su madre fuera una psicóloga. No importaba la edad que tuviera. Algunas veces la tercera fuerza propiciadora entra en acción por razones cósmicas o kármicas que desconocemos. Algunos sueños se realizan sin ningún esfuerzo, como quien dice, por casualidad. Pero si no quieres que tus metas dependan de la casualidad, entonces, si quieres ser una fuerza proactiva, tienes que saber que hay miles de maneras y caminos que pueden echar a funcionar esa tercera fuerza. El hijo de Iris convenció a sus hermanas de que su madre tenía derecho a realizar su sueño. Y entre todos, entonces convencieron al padre. Iris supo usar sus propios recursos mentales, físicos, psíquicos, para activar la tercera fuerza facilitadora. Vamos a ver cuáles pudieran ser las acciones que despiertan una tercera fuerza. Como en un juego de ajedrez hay miles de jugadas que pudieras hacer. Ahora,
atención con las sutilezas que hay que conocer. En el ejemplo de Iris, le sugerí que no insistiera con su esposo porque solo estaría aumentando la resistencia de él. Esto es muy importante. Generalmente tratamos de empujar o insistir contra la fuerza negativa. Insistir, insistir, insistir. Error. Eso lo que hace es fortalecerla. A más fuerza positiva que tú estás tratando, a más fuerza negativa está oponiéndose a tu proyecto. Mejor es crear las condiciones para que se active la tercera fuerza neutral. En el caso de Iris, la tercera fuerza vino de su interior, de sus recursos, de su conocimiento, de su imaginación, cuando recordó que su hijo era la fuerza activa que la apoyaba. Pongamos otro ejemplo donde la tercera fuerza conciliadora viene del exterior. Digamos que Ana quiere ir a visitar a una amiga, pero su esposo José ha invitado a sus propios amigos a ver un partido de fútbol en la casa. Ella quiere irse, él quiere venir, y los amigos de José ya están llegando con sus paquetes de cerveza excitados por ver el partido. Ana está molesta, brava y se encierra en su cuarto y no quiere hablar con nadie. Cuando de pronto se va la luz y todos estaban en la oscuridad. Con una vela José fue al cuarto a quejarse de su mala suerte, pero Ana ya estaba hablando con su amiga para ver si todos podían ir a ver el juego de fútbol a su casa. El universo se encargó de neutralizar la fuerza de negación y resolvió el conflicto con un apagón. Muchas veces pasa así, muchas veces el universo se encarga de hacer las cosas. Si entendemos las leyes que nos rigen, podemos participar activamente en nuestro destino y tomar decisiones que empujen nuestro propósito. Si quieres ser proactivo, tienes que aprender a descubrir o proporcionar esa tercera fuerza conciliadora, verla por todas partes. Cada vez que emprendes algo, tienes que saber que sin falta habrán fuerzas negativas que se opondrán a tus planes. Cuando eso sucede, no puedes arremeter contra la fuerza negativa porque eso la fortalece. Tendrías que encontrar la fuerza neutralizadora. Tu imaginación, tus recursos, tu sabiduría, las cosas que sabes, las cosas que has estudiado te ayudarán a encontrarla. Por eso es importante estar estudiando todo el tiempo. Veamos otro ejemplo. Quieres comenzar un negocio, digamos un restaurante, pero no tienes dinero. Tienes que usar tus recursos creativos para generar la tercera fuerza propiciadora. Hay miles de formas para lograr tu sueño y tienes que saber que entre esas posibilidades habrán nuevas fuerzas positivas y nuevas fuerzas negativas. Es un proceso constante. Tienes que ir creando nuevas fuerzas conciliadoras para cada obstáculo que se presente. Digamos que pediste un préstamo y te lo negaron por mal crédito. Cuando amplíes tu sabiduría sabrás que no solo el dinero resuelve todos los conflictos. Digamos que de regreso a casa pasas por un restaurante al que usualmente ibas a almorzar. Pero el restaurante se ve decaído y raro. Entras a tomar un café como siempre y averiguas que el padre que creó el restaurante murió hace unos meses. Y el hijo que odia trabajar en un restaurante lo está dejando ir a la quiebra. Por allí pudiera haber una fuerza propiciadora, ¿verdad? ¿Quién lo pensó? Comienzas a ir todos los días a tomar un café y entablas amistad con el hijo.
que cada día está más desesperado por irse de aquel lugar. Un día le hablas de tu sueño de tener un restaurante. Otro día le dices que tienes la fórmula para que los dos, tú y él, ganen. Fíjate, siempre piensa en cómo todos los involucrados pueden ganar. Si no, estarías creando nuevas fuerzas negativas. Eso es lo que hace tanta gente. Entonces, le propondrías al hombre, mira, nos hacemos socios, yo manejo el restaurante y tú recibes la mitad de las ganancias. Tú no pierdes tu restaurante, el restaurante que creó tu papá, y yo logro mi sueño. ¿Qué te parece? Yo trabajo en el restaurante, busco mi gente, lo hago todo. Esto que les estoy contando es totalmente real. Cuando yo vine de Cuba en un bote, en el año 1980, no conocía a nadie en Estados Unidos. No tenía un centavo partido por la mitad en mi bolsillo. Vine con la ropa que traía puesta y un libro. 5 años después, yo ya tenía una cafetería y la comencé sin tener un centavo. Es más o menos la historia que les acabo de relatar. Estábamos reuniendo los centavos para comprar comida. Así que se puede hacer. Yo no sabía entonces nada de la ley de 3, pero sabía que cuando quieres lograr algo, lo puedes lograr. Y si conoces la ley de 3 y tienes muchos recursos mentales, te será más fácil. Déjame ponerte otro ejemplo. Estás enferma y odias tener que volver al médico que ha tratado inútilmente de curarte. ¿Cuáles son las 3 fuerzas jugando en esta situación? Cuando le doy este ejemplo a algunos amigos, generalmente dicen que estar enfermo y no tener un médico confiable son 2 fuerzas negativas. ¿Tú estás de acuerdo? Yo no. En este caso, en este ejemplo, la primera fuerza positiva debía de ser el deseo de sanar. Estás enfermo, la fuerza positiva tiene que ser el deseo de sanar. Esta fuerza positiva crea de inmediato una negativa, pero esa fuerza negativa no es la falta de médicos confiables, sino tu inercia, no hacer nada sobre el problema. Esa es la fuerza negativa. Una fuerza negativa es estar enfermo, una positiva, querer sanar. La tercera fuerza conciliadora tendría forzosamente que ser salir de la inercia. Ponerte en actividad, buscar información sobre tu enfermedad, encontrar médicos que la atiendan. La fuerza negativa peor ahí es la inercia. En otras palabras, crear conocimiento y sabiduría. La mayor parte de las veces la fuerza conciliadora se encuentra ¿dónde? Buscando la sabiduría. Podría suceder que buscando en la internet encuentres un grupo de personas que padecen la misma enfermedad. Te pueden ayudar a encontrar un buen médico. U otros grupos, quién sabe. Generalmente nos concentramos en las 2 fuerzas, positivas o negativas. Y pocas veces pensamos en términos de 3 fuerzas. Esto pasó muchas veces en nuestros grupos de Facebook. Los amigos míos de Facebook lo saben. Una persona me escribe diciendo que necesita oraciones, necesita ayuda. Y el grupo completo, todo el grupo ora y le enviamos consuelo y consejos muy sabios. Algunas de estas personas se envuelven activamente y de verdad leen los mensajes llenos de sabiduría, los interpretan, hacen preguntas y comentan. Están activos
vivos. Y estos son los que aprenden cómo crear la tercera fuerza conciliadora. Los pasivos, en unos meses, otra vez están pidiendo ayuda. Ellos no han aprendido a automotivarse. Quieren ayuda del exterior sin ellos poner mucho de su parte o no ponen a funcionar su inteligencia, su creatividad. No se envuelven. Un último ejemplo. ¿Quieres comprarte una casa, por ejemplo? Has reunido un dinerito para el pago inicial. La fuerza activa es tu ilusión de ser propietario. Pero tu deseo de comprar la casa genera de inmediato una fuerza negativa de igual magnitud. Comienzan las dudas. Piensas, ¿qué pasará si esto o aquello sale mal? Temes tomar acción. Pueden pasar meses, a veces años, regodeándote en esa poderosa fuerza negativa. ¿Verdad que a muchos les ha pasado? Lo que no sabes es que la tercera fuerza conciliadora se producirá de todas formas, aunque tú no hagas nada. Porque todo, tarde o temprano, tiene una resolución y no siempre a tu favor. Eso es lo que estamos tratando de ver aquí. Tratar de manejar las cosas a tu favor. Tal vez pierdas tu trabajo. Quizás alguien ofrece más por la casa y la pierdes. Tal vez tengas que usar el dinerito que habías ahorrado en una emergencia. El punto es que esa tercera fuerza va a llegar de todas formas. Y va a llegar sin tener en cuenta qué es lo mejor para ti. Lo mejor para ti siempre es ser proactivo y no actuar o dejar de actuar por miedo. Sabiduría y conocimiento son tus mejores aliados. Sabiduría y conocimiento, desarróllalos y úsalos en tu beneficio. Dedica 15 minutos, 20 minutos cada vez que estamos hablando y óyenos, algo se te pega. Aprende a usar la tercera fuerza con tanta destreza como usas tus cubiertos. Este conocimiento no es innato ni instintivo. Hay que aprenderlo y cultivarlo y practicarlo. Hoy quiero recomendarles la película de ciencia ficción Las vidas posibles de Mr. Nobody. 8 años es el último mortal de la Tierra y se acerca a la muerte después que la raza humana ha alcanzado la inmortalidad. Seguramente muchos de ustedes la han visto. Pero si no la has visto, mírala. El mundo mira fascinado a Nemo. Y antes de que muera quieren saber qué era el amor. Ya no se sabe qué era el amor, qué son los sentimientos, es el dolor. Ya no se sabe nada de eso en el futuro. Un psiquiatra del futuro usa un antiguo método, la hipnosis. Y un periodista le pregunta qué es estar enamorado. La película utiliza la hipótesis del multiverso para mostrar cómo una decisión de Nemo se despliega en 3 futuros posibles. A los 9 años se divorcian sus padres y Nemo tiene que elegir si ir con su mamá o quedarse con su padre. Esa decisión la tiene que hacer el niño de 9 años. En un futuro posible, Nemo se las arregla para abordar el tren donde se va la madre, mientras que en el otro futuro posible se queda con su padre en el andén y en su vida. De esa decisión se bifurcan sus 3 amores principales y las subsiguientes dificultades sufridas en los cruces críticos de su vida. Muy interesante. Dice Greg Braden que cada futuro
se encuentra en un estado latente hasta que lo despertamos. Así que no hay un futuro esperando por ti, sino muchos futuros, muchas posibilidades en estado latente como peces en el océano, esperando tu decisión o la decisión de tu karma. La idea es aprender a pescar tu mejor pez, tu mejor futuro, con el anzuelo del conocimiento. Mientras más sepas, más recursos tienes. El próximo domingo vamos a hablar de una intrigante frase de Jesucristo cuando dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir con esa frase que los muertos entierren a sus muertos? Vamos a hablar de eso, es fascinante, no te lo pierdas. Gracias por acompañarme hoy. Yo soy Mayda Ochoa y esta es la Universidad de la Vida. Sé proactivo, comparte y comenta. Please, te amo. Hasta pronto.